aquí, ¿no? Manuel, porque hay un gusto, yo lo digo, además, una alegría para mí, porque hace tiempo que no tenía oportunidad de saludarlo, a pues uno de los grandes cronistas de la prensa mexicana de los últimos años, si no van a empezar a decir que ya son muchos años, 30, 25, no sé cuántos años, como es Arturo Cano, reportero. Sus reportajes, sus crónicas están ahí están, en distintos medios y desde hace muchos años en La Jornada, y son las crónicas que hablan por él. Yo tuve oportunidad de, pues prácticamente en los inicios de nuestras carreras, de colaborar, de estar cerca, en algunos casos de ser compañeros, en algunos proyectos, y por lo mismo la oportunidad de lanzamiento de este libro, Claudia Sheinbaum, presidenta, que me da de reencontrarte, Arturo, reencontrarte en persona. Pues antes que nada, qué gusto verte después de tanto tiempo. Gran gusto igualmente. Y de verte así, y de verte periodista siempre. Qué gusto, Arturo Cano. Pues en esa seguimos, en esa andamos, aunque con este libro muchos digan que no, que se sale de lo periodístico, es parte del ruido, parte de la, digamos, del clima, del momento, ¿no? Y que yo lo leí así, dije, es un libro difícil, porque tú no escondes tu simpatía por el personaje, además en algunas entrevistas lo has dicho, pero no puedes dejar de ser periodista. No. Y no lo dejas de ser en el libro, Arturo, pero debe haber sido muy difícil, porque sabías que así te iban a evaluar. La primera lectura iba a ser, es un libro que le mandó a hacer Claudia Sheinbaum. Habrá que leer el libro para decir, y ahí está el periodista en cada página, en cada frase, ahí está el periodista de tantos años que ha sido Arturo Cano. Esa es mi lectura. Pues esa fue la intención, esa fue la búsqueda desde que me animé a entrarle a este proyecto, desde que logré que Claudia Sheinbaum aceptara darme una serie de entrevistas, y a partir de ahí que muchas personas de su entorno cercano aceptaran también hablar conmigo, platicar sobre distintas etapas de su vida, bueno, arrancar prácticamente desde su infancia, porque ya en el momento que yo arranqué este proyecto, pues ya Claudia llevaba un rato siendo puntera en las encuestas de esta sucesión adelantada que hemos vivido ya un buen rato, y también llevaba un buen rato en la plaza pública el grito que le da título al libro, ¿no? El grito de presidenta, ¿no? Me preguntaban por qué ese título, que es como la propaganda de Claudia, y decía, bueno, pues nadie me dijo lo mismo cuando retomé otro grito de la calle en 2008 con mi libro en coautoría con Alberto Aguirre sobre el Bester Gordillo, que se llama Doña Perpetua. Decían, ¿lo tomaste de Rius? No, en realidad lo tomé de una manta de la coordinadora. Sí. Que en el Monumento a la Revolución llevaron una manta diciendo Doña Perpetua fuera del CENTE, etcétera, ¿no? Digamos, fue la misma... Movimiento que desde aquel entonces manejabas como pocos, el movimiento de los maestros. Creo, mi lectura, Arturo, es un libro muy enriquecedor por las frases que da Claudia Sheinbaum, por la manera en la que se refieren algunos personajes a ella. Sin embargo, en algunos capítulos yo me quedé con deseo de tener un poco más información. Un capítulo que nos tocó cubrir en los medios de comunicación, por ejemplo, los videoescándalos. 2004. Siento que me falta un poco más de contenido, de cómo vivió ella, porque además le tocó en su casa, le tocó porque su ex esposo fue exhibido en esos videoescándalos. Yo me quedo ahí un poco con que me hubiera gustado saber más del sentimiento de Claudia. Dices que le fue a renunciar al presidente, que el presidente le negó la renuncia. Pero yo me faltaron 2 páginas, Arturo. Me faltaron 2 páginas de ese capítulo. ¿Querías más detalles sobre cómo fue la... Sí, y sobre ella, bueno, sobre su reflexión. Naturalmente un momento pero muy cada difícil, quien lee, ¿no?, su propio libro y escucha su programa de radio y ve su programa de televisión. Cuando conversé con ella sobre ese tema, fue uno de los temas más difíciles en nuestras charlas. Me imagino. Llegó un momento en que me dijo... bueno, pues yo preferiría que no abordaras esas cosas, pero es tu libro, ¿no? Ese fue el trato que tuve de ella siempre, y pues sí, quizá de pronto por esta simpatía con el
con el personaje, quizá en algunas cosas fui mesurado, no lo sé. Eso lo evaluarán los lectores. Yo no sé si mesurado, yo lo que te digo es, me hubiera gustado, me faltó quizá un poco más de reflexión, de vivencia de Claudia. Pero ese es el libro, Claro. esa es mi lectura. Sin embargo, el periodista Arturo Cano no deja pasar ese momento y recupera un texto de Carlos Monsiváis, que es una entrevista que, por cierto, le hizo, ¿quién se la hizo? El reportero de La Jornada, un tal Jesús Ramírez Cuevas, Mira. donde Monsiváis es durísimo y pueden leer esas frases en la página 81 y 82 del libro de Arturo Cano. La dura crítica de Monsiváis a cómo se manejó y cómo manejó el equipo de López Obrador la crisis de los videoescándalos. Arturo, ya está en tu libro. Sí, pues Monsiváis fue crítico a pesar de que nunca escondió su respaldo a López Obrador hasta el último de sus días, pero también fue crítico en diversos momentos de las acciones y de la gestión de Andrés Manuel. Recuerdo, por ejemplo, aquella célebre carta que publicó con otros en La Jornada en contra del plantón de Reforma, Monsiváis. Sí. ¿no? Luego iba al plantón de Reforma. Sí, por ahí se paraba, pero fue crítico de eso. Y en el caso de los videoescándalos, sí fue muy duro en su crítica al señalar en otra parte de la entrevista, que no recuerdo si cito ahí en el libro, que una de las cosas que podía perder a la izquierda era la obsesión electoral, poner por encima el afán de ganar, por encima de las causas a las que la izquierda se debía, ¿no? Esa era una preocupación constante de Carlos, que pues siempre fue un defensor de las causas sociales. Hasta le dieron un doctorado honoris causas perdidas alguna vez, ¿no? Bueno, el libro comenzó a circular hace unos 10 días, más o menos, o la semana pasada, y es un libro sin duda de gran actualidad, con muchas reflexiones, con muchos elementos de la biografía personal y de la biografía política de Claudia Sheinbaum, que al menos en mi caso yo no conocía, y mira que son personajes que de alguna manera nosotros venimos siguiendo desde, pues van a ser 30 años, desde el movimiento del CEU, que fue en 86. Pues 27, esa fue la intención de hacer el libro, ir a los orígenes, explorar la historia de Claudia. O sea, es el trayecto, todo este recorrido de 40 años de Claudia, desde sus primeros pasos en el activismo estudiantil, desde su presencia en la huelga de hambre de doña Rosario Ibarra, cuando tenía Claudia, 15 años. Pues es un recorrido por varias de las luchas sociales muy importantes, por el movimiento del CEU, por ejemplo, que tú cubriste con unas buenas crónicas para el suplemento que dirigía Paco Taibo, ¿no? La cultura en México. La cultura en México, en la revista Siempre. Sí, en la revista Siempre. En las famosas páginas negras de la revista. Negras, donde estabas tú también. Sí. Y sin embargo, tiene información que yo no solo no conocía, sino que no imaginaba. Es un libro de gran actualidad, aunque, y aquí sin ni hablar, entregaste el libro a la imprenta, supongo que unos días o unas semanas antes de que surgiera todo el fenómeno, vamos a llamarlo así, por la relevancia que ha tenido la resonancia del efecto Xóchitl, ¿no? Yo creo que faltará ese anexo si hay una segunda edición, pero pues eso ya no tocó. Pues entregaste el libro, hubiera sido... Con esta narrativa tuya hubiera sido interesantísimo escuchar una reflexión así de Claudia Sheinbaum. Yo creo que esta irrupción de Xóchitl ha consolidado incluso la posibilidad de que estemos frente a una contienda de dos mujeres, ¿no? Y lo dicen de aquí, que sea presidenta. Y lo dicen aquí. Será una lucha feminista. Pero bueno, Claudia Sheinbaum, presidenta, una historia contada por Arturo Cano, el periodista de siempre, que repito, no esconde y lo dice. Hay una simpatía histórica por el personaje de Claudia Sheinbaum, como se le puede tener a otros personajes. Sin embargo, lean el libro, página por página, frase por frase. Y es un periodista quien hace silueta que no retrato.
como decían nuestros amigos argentinos, ¿te acuerdas? Cuando teníamos editores argentinos. Pero ¿cómo ves, Manuel? Pues muy interesante, la verdad es que es muy interesante y creo que incita a la lectura. El título, como bien lo dices, sugiere una línea de texto, pero creo que cuando tú vas revisando capítulo por capítulo, pues vas encontrando sorpresas, ¿no? En cuanto a las anécdotas y sobre todo la extracción de esas varias conversaciones que Arturo tuvo con Claudia Sheinbaum, ¿no? Además de la interpretación del personaje, ¿no? Y además con momentos muy periodísticos, creo que muy relevantes, cuando le cuestionas a Claudia, Arturo, sobre Roger Bartra, una gran figura para todos ellos durante muchos años y también desde hace muchos años muy crítico del movimiento López Obrador, y le pregunta a Arturo Cano en el libro que qué opina de esa categorización que ha hecho Roger Bartra de López Obrador y de la Cuarta Transformación, llamándolos el populismo reaccionario. ¿Qué te responde Claudia, Arturo? Bueno, sobre Roger, sobre ese término de Roger Bartra. Pues pide que lo demuestre, pero además, como ha hecho ya desde hace un buen tiempo Claudia, incluso en la narración se remonta a la época del CEU, para hablar de las diferencias con ese grupo, con ese núcleo digamos, o con ese conjunto de intelectuales. Menciona a Rolando Cordera, varios, pero Roger Bartra era... Claro, pues fue el director de la revista del partido y eso. Nada más que hay que hacer la precisión, Ciro, de que Claudia nunca fue del PC. Sí, no, Claudia estuvo... Era punto crítico. ¿Cómo se llama? Sí, punto Raúl crítico. Álvarez La organización Garín, que también lo crítico. cuentas muy bien. ¿No? ¿Te acuerdas de Álvarez Garín en las marchas con sus brazaletes, siempre fuerte, vigoroso, gran tipo? Sí, un gran tipo, muy querido en el conjunto de la izquierda, y de esos personajes que mantienen la coherencia y que son tesoneros, y la lucha por la justicia en 68 y 71, pues siempre estuvo ahí Raúl. Cuando le pregunto a Claudia quién es su mentor político, a quién considera ella su mentor político, en una de las entrevistas que tuve con ella me dijo mis padres y Raúl, pero en otra me dijo solo Raúl Álvarez Garín, ¿no? Como su mentor político, porque en efecto ella desde niña pues iba, o su mamá la llevaba a Lecumberri a visitar a Raúl Álvarez Garín, a los presos del 68, y llevarles comida y cosas que ocupaba, ¿no? Desde ahí comenzó su formación política. Buen tipo. Raúl, fallecido hace ya muchos años. Sí, ya bastantes años. Raúl Álvarez Garín. En otra parte del libro, Claudia Sheinbaum parece que medio se molesta con una pregunta que le hace Arturo Cano, y dice, porque le pregunta sobre Andrés Manuel López Obrador, y Claudia dice, ¿y qué? ¿No puede haber un gran hombre detrás de una mujer? Dice Claudia Sheinbaum. ¿En dónde ves a López Obrador en la eventual presidencia de Claudia? Suponiendo que Claudia gane dentro de mes y medio el proceso en Morena y luego gane la elección dentro de 10, 11 meses. ¿En dónde ves a López Obrador? Pues en la presidencia. ¿Dónde lo ves tú? En la presidencia de Claudia Sheinbaum. Él ha prometido que se va a ir, ¿no? Sí. Para siempre, que se va a despedir. Y de eso hablo con Claudia en algunas de las charlas del libro. Y le digo, a mí me cuesta trabajo verlo retirado. Y ella responde, pues a mí también. Entonces, bueno, es una gran figura. Yo en algún momento en el libro hago trato de probar un paralelismo entre Dilma Rousseff y Lula, y muy bueno, Claudia muy bueno, Sheinbaum y López Obrador. Sí. Porque sí hay muchas líneas paralelas. Aunque los brasileños son los brasileños. Bueno, ellos siempre se cocinarán aparte y están más cerca de África que de América Latina, en realidad. Borren eso, no sabes, te va a venir encima. Pero bueno, venga, venga. No, sí. Creo que cuando Dilma Rousseff gana su primera presidencia y responde, Lula siempre estará dispuesto a ayudarnos. Y seguramente yo tocaré alguna vez su puerta en busca de consejo, en busca de respaldo, pues creo que puede presentarse una situación similar. Todo depende de qué rol esté dispuesto a jugar López Obrador una vez fuera de la presidencia, ¿no? Pero tú lo ves fuera. Sí lo ves. Perdón, no lo ves fuera. No, cuesta mucho trabajo, porque además ha sido un referente de la política ya durante ¿cuántos años, Ciro? Yo puedo diferir ahí contigo. Yo sí creo que si gana Claudia,
si es Claudia la presidenta, yo sí lo vería tomando distancia, pero pues bueno, son, como dicen ustedes, conjeturas. Conjeturas, Ciro. Pero pues si ni ella que le interesé decir, no, por supuesto que nos va a respetar, dice, no, pues ni yo la veo, ni yo la veo lejos. Bueno, también está en campaña, ya estas No, está entrevistas bien, no pues, estaba en en campaña. una- Sí, no pero te cuando, digo. además Sí. cuando ella responde eso no se refiere a que va a estar tirando en Gobernando. línea, No, se no, refiere no, a se refiere a que la es muy cercanía del complicado personaje. imaginar que después de tantos años con López Obrador como una figura central de la política mexicana, Dejes pues de tener verlo de contacto con pronto él. fuera, Sí, ¿no? por supuesto, claro. Esa es la idea. Y sabemos que es puntera en la encuesta de Morena, es puntera en las elecciones, en las encuestas cuando se cruza con los candidatos, ahora las candidatas de oposición. Pero, ¿en dónde la verías? ¿En dónde verías a Claudia si no ganara? Si no ganara en el 23 o si no ganara en el 24. ¿En dónde la ves? Ella es muy exitosa en su vida profesional, en su vida personal. Es una persona, no todos los políticos tienen esas virtudes de tener un muy buen espacio personal, familiar, profesional. ¿Dónde la verías a Claudia? Pues la vería haciendo lo Sí. mismo que hizo cuando terminó su primer encargo público importante, cuando dejó de ser secretaria de Medio Ambiente Hace del casi 20 Distrito años, Federal, compañero. ¿no? Hace casi 20 Sí. años. Y la biología sí juega, ¿eh? En 2006, pues regresó a la academia, ¿no? Regresó a su plaza de investigadora, continuó con su trabajo de científica. No sé si eso optara por hacer o pues hay incluso una promesa de la 4T de cómo van a acomodarse las corcholatas no ganadoras, Que a ¿no? ver Que eso si- ya a ver si la veremos cumplen. cómo eso se da, ¿no? Pero digo, yo la veo como una, si no fuese ella la candidata, pues la veo como un referente indispensable dentro de Morena, dentro de su movimiento, y tal vez como alguien que encabece el grupo de los que han querido llamar los puros o que llaman los puros, o los fundadores de Morena, digamos, diría yo, los que vienen con López Obrador desde antes que Morena empezara a Los que ganar. van a redactar el proyecto y todo esto, ¿no? Sí, los que están Sí, ahí. los- Este consejo sirve. Taibo, Epigmenio, en fin, todos los nombres que aparecen ahí, pues lo veremos. ¿Es esta la mejor Claudia Sheinbaum que te ha tocado reportear? ¿Es esta la mejor? ¿Esta Claudia es mejor que la secretaria de Medio Ambiente? ¿Es mejor que la líder estudiantil? ¿Es mejor que la mujer que se mantuvo más o menos al margen, pero que seguía cerca del movimiento de la 4T? ¿Es el mejor momento de Claudia para llegar a la batalla política más importante de su carrera? Es un personaje que ha cambiado de una manera muy interesante. Yo podría decir que de la Claudia que comencé a reportear hace año y medio, digamos, Sí. ya no está. Ya tan rápido. Ya es una dirigente política que ha tenido un proceso muy acelerado de aprendizaje y que ha tenido que tomar decisiones y colocarse frente a la posibilidad de su candidatura, y eso la ha obligado a madurar políticamente de una manera muy acelerada, ¿no? Aunque yo creo que comparte esa o que sigue teniendo esa disposición de siempre a escuchar a la gente, pues ella dice que es lo que más le gusta, ¿no? Es al mismo tiempo una persona muy cercana a la gente, que una jefa durísima, la describen ¿Sí es muy sus dura? colaboradores, Sí, sí, sí. como una jefa Dura, exigente. a veces demasiado, ¿no? Así la describen algunos de sus colaboradores, y tal vez eso es lo que se precisa si estamos hablando de una mujer presidenta, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, ¿qué política mujer no tiene esa imagen de dureza? Cuando estaban haciendo lanzando los primeros ensayos de redes sociales con pastelitos y canciones, en fin, que quisieron meter a Claudia en esa lógica, yo platicando con alguno de sus estrategas le decía, pues ¿para qué quieren a Mariana Rodríguez si tienen a Dilma Rousseff? O sea, no pueden construir un personaje. Es buena. No pueden construir un personaje que no existe, porque Claudia no es eso, ¿no? Claro que
pues las redes sociales, ya tú bien sabes que imponen otro ritmo, otra dinámica, y a veces es muy complicado. Perdón, pero tenemos que hacer corte. Y al regresar concluimos esta conversación con el reportero, el periodista Arturo Cano, sobre su libro que está circulando ya, editado por Grijalbo, Claudia Sheinbaum, presidenta. Qué gusto, Arturo Cano, reencontrarte. Felicidades por Claudia Sheinbaum, presidenta. A ver si en la segunda edición, seguramente habrá una segunda edición. Me imagino que va a vender bien el libro. A lo mejor le falta el anexo de Xóchitl. Hay muchas historias que se me quedaron por ahí, Ciro, y bueno, seguramente habrá que entrarle también a esa, a la contraparte, ¿no? Pero te a lo acuerdas que tendrá Claudia en el espejo. Aquella frase sería bueno, de nuestras épocas, que decíamos, uno termina de escribir un libro cuando se lo entrega a la editorial, porque si no, nunca se acabarían, y menos los libros periodísticos, no se acabarían de escribir. Pero felicidades. Veo que la crítica en general ha sido buena. ¿Cómo la has sentido? Pues bien en general, porque las personas que me han entrevistado, que hacen comentarios en los medios, pues conocen mi trayectoria, mi trabajo. En las redes sociales, por cómo están ya las cosas en el ambiente político, pues ya te imaginarás cómo va la cosa, ¿no? Claro, es un mundo que conoces bien, ¿no? Es que ahí se parten dos, y los que están en contra van a estar en contra, pase lo que pase, diga lo que diga. Pero también se tiene respaldo ahí. También. Qué gusto, felicidades Arturo. Yo conozco a Arturo desde mediados de los años 80. Híjoles, van a ser 30 años de eso. Pues sí, no, casi 40. Bueno, son muchos años. En Información Obrera, ¿te acuerdas? Éramos reporteros de Información Obrera. Aquí dijo Rosario Robles un día que desde la huelga de Spicer que cubrimos juntos, aunque en la huelga de Spicer yo tenía 14 años, pero era el empeño de Rosario de ponernos en la misma generación, más bien. Pero aunque es más joven Arturo, pero más o menos trabajamos ahí. ¿Te acuerdas de esas reuniones de redacción que si no gustaba uno de tus trabajos, te querían expulsar? Sí, de plano, ¿no? Pero una vieja cochera en la calle de Tabasco, en la colonia Roma, ahí estaba Paco Taibo, estaba Chucho Anaya Rosique, en fin, muchos, muy buenas épocas. Sí. Luego nos tocó trabajar con el queridísimo juntos, Luis Javier Solana. Sí. Nos invitó a un proyecto ahí de corresponsalía, de apoyo a medios de diferentes ciudades del país. Fuerte abrazo al querido Luis Javier Solana. Ahí tuvimos el privilegio, porque creo que fue un privilegio, de trabajar con nuestros dos queridísimos amigos y maestros argentinos, Miguel Bonazo y Roberto Tito Bardini. Sí. ¿Te acuerdas de ellos? Recuerdo mucho a Bonazo como una ametralladora de ideas periodísticas, ¿no? Era increíble sentarse con él, porque salías ahí con un montón de ideas, de temas o de coberturas, de cómo entrarle. Por aquellos tiempos, lamentablemente enfermó su esposa y lo tuvimos menos tiempo cerca de nosotros, porque pues era un gran maestro, Bonazo. Queridísimos, y también Tito Bardini, cómo nos reíamos. Sí. Cómo nos reímos en aquellos años. Luego también nos tocó estar juntos en el Reforma, prácticamente cuando nació el periódico. Y bueno, por cierto, lo voy a decir, le decían ahí en la redacción, eran tan buenas las crónicas de Arturo Cano, que sus buenos amigos de la redacción le decían Kanuczynski. Porque en aquel entonces para nosotros Ryszard Kapuczynski, el periodista polaco, que en realidad era un periodista europeo, era paneuropeo, ¿no? Era algo más que polaco. Entonces eran las crónicas de Kanuczynski. Buenas épocas, buenas épocas y divertidas. Unos años después me tocó, tuve la fortuna de tomar un curso con Kapuczynski y con García Márquez, ¿no? Sí. Con ambos. Y no te reclamó que por qué. Afortunadamente los colegas no le contaron la historia del apodo de Kanuczynski. Kanuczynski, pues un fuerte abrazo, qué gusto, Arturo Cano, y ojalá nos veamos pronto por acá con la segunda edición de Claudia Sheinbaum, presidenta, una historia contada, así dice la portada del libro, una historia contada por Arturo Cano,
editado por Grijalvo. Gracias, qué gusto. Muchas gracias a qué ti, gusto, Ciro. Arturo. Qué gusto.